Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre sus deudas y cómo ustedes pueden pagarlas, lograr desconocerlas. Sí, porque hay una propuesta inclusive de eso de nuestro invitado para ciertas instituciones financieras. En otros casos, aliviar el ritmo de pago. Y para esto, recordemos que según los indicadores bancarios, el 3 de cada 10 ecuatorianos en la actualidad están con un score crediticio malo o pésimo, es decir, han dejado de pagar, y sobre otros indicadores, como por ejemplo el que tiene la Universidad San Francisco, la cosa es todavía peor. Para no hablar de lo que ha ocurrido con los deudores del Banco de Fomento, lo que ha ocurrido con los deudores de algunas instituciones privadas, de CNT, que es otra institución pública. Ah, los ecuatorianos en promedio tienen 13 y 19 operaciones crediticias activas, según la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo RFD y la Universidad San Francisco de Quito y Equifax. Entonces, frente a eso, preguntamos al experto que va a ocupar todos los próximos 60 minutos, el abogado César Coronel Garcés. ¿Qué actitud deben tomar los afectados? Bienvenido, César. Gracias, Carlos, por la invitación. Los ecuatorianos estamos sobreendeudados. Como usted bien lo ha dicho, 3 de cada 10 personas no están pagando a tiempo sus deudas. Y esto evidencia no solamente una falta de liquidez, sino que se traduce en una situación de morosidad que genera una serie de consecuencias. 3 de cada 10 personas tienen una calificación mala o pésima en el buró de crédito porque no pueden, no es que no quieren, no pueden pagar a tiempo sus deudas. ¿Qué hacemos frente a eso? César Coronel Garcés tiene por lo menos 5 años que yo recuerde, por todos los medios de comunicación, en un circuito constante a raíz de que él se vinculó con una empresa chilena especializada en esto, de la cual además ahora es socio, enseñando a los deudores el comportamiento adecuado para enfrentar mejor la tesis. Esta es una de sus presentaciones recientes. En el Ecuador, un delincuente tiene más derechos que un deudor. Si una persona mata a otra, le dan 25 años de cárcel y luego que cumple los 25 años, al día siguiente sale de la cárcel, le pide al SNAI y en 24 horas a usted le limpian su récord policial y usted no ha hecho nada. Pero en cambio, usted se llega a atrasar 3 meses en una deuda, queda marcado de por vida. Por eso es importante incorporar a la legislación ecuatoriana normativa de segunda oportunidad, como ya existe en Chile. Por ejemplo, nosotros como Defensa de Deudores en Chile logramos una reforma integral en ese sentido para poder tener normativa de segunda oportunidad que les permita a aquellas personas que de buena fe se endeudaron pero que no han podido cumplir con la totalidad de sus obligaciones puedan empezar de nuevo y tener esa segunda oportunidad. Pero también en lo que respecta al largo plazo hay que modernizar y actualizar toda la legislación concursal ecuatoriana para que realmente sea útil. Ahora bien, en lo que respecta al mediano plazo, Dome, qué importante es también incorporar al ordenamiento jurídico ecuatoriano normativas, por ejemplo, como las de los acuerdos preconcursales que existieron en su momento en la ley de apoyo humanitario, que le permitían al deudor y al acreedor sentarse a negociar ante un mediador. Eso dejó de tener vigencia ya hace un par de años y debería reincorporarse, claro, mejorado, corregido, en el ordenamiento jurídico de forma definitiva. A la DOME que se dirigía esa Doménica Vivanco de la Posta en esa reciente declaración. Y sobre las propuestas que ha empezado a esbozar aquí, desde luego hablaremos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Él tiene sugerencias que hacer al gobierno. Pero hablemos de lo inmediato, que es antes que el corto plazo. ¿Han servido estas leyes de alivio financiero que cada cierto tiempo y ya por segunda vez lo que hacen es patear el plazo para retomar los pagos 3 meses hacia adelante? Yo estoy convencido que el actual gobierno tiene voluntad política, pero la voluntad política no es suficiente cuando actualmente tenemos mandos medios ineficientes. O sea, no aplican lo que la ley establece. Lamentablemente muchas reglas, muchas leyes, muchas normas quedan a la mitad del camino o en letra muerta porque los mandos medios se oponen a aplicarlas de manera efectiva. Y los ciudadanos deudores quedamos en la mitad en ese conflicto de
la ley, lo que dispone la ley y lo que el funcionario decide hacer. Entonces, el problema no está únicamente en las leyes, sino que en estas sean realmente aplicadas y evitar que los mandos medios boicoteen la voluntad política que existe de ayudarnos a los deudores. Mandos medios de cuáles instituciones, lo hablaremos enseguida. Frente a lo cual, ¿qué tipo de asesoría o consejos dan personas y entidades que de lo que yo conozca de las pocas, sino la única que se especializa en eso, como César Coronel Garcés? Cuando empecemos o retomemos el programa enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Top Terra Macrolotes, Marathon Sports, Cardio Heredia, Salinas Sailing Week, OX Sport Agency, Bankers Club. Bien, esta es la entrevista veraz de el sábado a las 22 horas usual. Ahora con un personaje poco común en este espacio, pero muy necesario en esta coyuntura económica. César Coronel Garcés representa a la defensa de deudores en Ecuador. Es un especialista en deudas, gestión empresarial y comunicación estratégica, abogado. Se especializó en lo que les acabo de mencionar. Se desempeña como gerente general y socio en Defensa de Deudores de Ecuador, se llama, filial del grupo que se llama Idéntico en Chile. Allá es una firma jurídica con más de 25 años de experiencia en litigios, soluciones legales para clientes en situación de endeudamiento. Combina César una vasta formación académica, me van a decir a mí. Él fue de los estudiantes que se enfrentó a Correa en el 2007-2008 en la Católica, ¿verdad? Primera vez que lo entrevisté en contacto directo. Asesoría parlamentaria, gestión institucional, comunicación estratégica y liderazgo gremial. Es magíster en Derecho de Empresa. Tiene estudios de comunicación social. Parte del programa Visitantes de Unión Europea, por el cual se pasó viajando por medio mundo hasta que se decidió a trabajar. Miembro de la Fundación Konrad Adenauer, becario de Alemania. Y si sigo, se me acaba el tiempo el programa. Retomemos aquello con lo que comenzamos. ¿Cómo evitar la percepción de que usted es un especialista en ayudarles a hacer trampas a los deudores? Los ecuatorianos que no pagan no es porque no quieren, sino porque no pueden. Hay muchos factores que inciden en la capacidad de pago de las personas. De las personas con las que yo he tenido la capacidad de reunirme y conversar, le puedo asegurar, Carlos, que el 100% tienen voluntad de pago. Y algo que yo puedo comparar no hay con el resto de la que región. llega usted buscando ver es cómo este abogado me ayuda a hacer trampas y si lo hay usted no lo acepta. Absolutamente de acuerdo. Pero no solo eso, sino que además es importante mencionar que quienes acuden para no pagar una deuda es porque esa deuda no tiene un origen legítimo y ya lo podemos conversar en detalle. Sin embargo, decía yo, comparando con la región, el ecuatoriano tiene un muy buen carácter de pago. Es decir, quien no paga es porque realmente no puede. ¿Y qué pasa con el que no tiene capacidad de pago, pero sí voluntad de pago? ¿En qué le ayudan ustedes? Justamente así eso hay que apuntar, porque si bien es verdad hoy existen herramientas en la ley, no son suficientes y hay que acudir para tratar de mejorar esta normativa. Si las autoridades realmente quieren ayudarnos, hay que trabajar en el corto, mediano y largo plazo.
Por eso son las propuestas que hemos presentado justamente tanto al Gobierno Nacional como a la Asamblea Nacional, en el sentido de que puedan establecerse normativas, reglas claras, herramientas para que los deudores y acreedores puedan sentarse a negociar en una misma mesa. Vamos a entrar enseguida en eso, pero primero analizar hasta que se den las normativas, qué es lo que se puede hacer. Cuando habla de deudas ilegítimas, por ejemplo, son aquellas en las cuales han falsificado la firma y de repente aparece como deudor. De hecho, ahorita hay varias. Hay gente que aparece debiéndole a la CTE o a la ANT por matrícula, cuando se va a matricular, mejor dicho, por multas que a su tiempo no aparecieron. Esa también es una deuda. ¿Les ayuda o no? Si después de determinado plazo no son notificadas, esa multa es ilegal y por lo tanto hay el derecho a no pagar o no lo hay. Previamente, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Vito TV, esto es en Extreme, canal 15 o 709 para los que prefieren alta definición. En DirecTV nos siguen por Manavisión, el canal es 194. En ambas cableras cerca de 25,000 hogares se conectan sábado a las 22 horas. Se unen 10,000 más aproximadamente en Estados Unidos por Macro Digital. Esa cablera que se nos llevó allí a Salvador tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, eso explica el seguimiento a este programa. Y nos pone también en Hispasat, en España, por Hispasat. Y en Ecuador, en provincias como Loja, Galápagos, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas y Pichincha, entre otros. Radio, las dos de mayor cobertura nacional. Caravana 750 AM y Di Blue 88.9 FM. En Imbabura, Alborada 90.3 FM, que también reprisa mis programas en sus matinales. Extrema 92.5 en Cotopaxi y Tungurahua desde Ambato es la única que reprisa todo el espacio completo. Eso sí, domingo a las 20 horas. Ok, dicho esto, ¿qué tiene que hacer un deudor para acudir donde ustedes en busca de ayuda? Con una oportuna estrategia jurídica puesta en acción, toda deuda tiene solución. En ese sentido es importante recordar que hoy existen ya varias herramientas jurídicas, por ejemplo, la nulidad de las deudas, la prescripción de las deudas o la renegociación de las deudas. Usted ha comentado algo muy importante. Hay deudas que son ilegítimas desde su origen, porque le han suplantado la identidad, porque le han falsificado la firma, o también, aunque usted no lo crea, porque no tienen sustentos documentales del origen de la deuda. Por ejemplo, es muy común en una famosa empresa pública de telefonía que usted le inventan una deuda y usted va y pide copia del contrato donde esté su firma de que usted pidió ese servicio, adquirió ese teléfono, adquirió esa televisión por cable y resulta que no lo tienen. Ok, hablemos Sin de esa documentos famosa empresa no hay pública de deuda. telefonía que es CNT. Nada de eufemismos aquí. Vuelto otra vez a ese tipo de cobros. Cuando hay ese tipo de faltas, ¿qué le proponen ustedes al deudor? ¿Qué hacer? Primero usted tiene que solicitar formalmente la entrega de esos documentos. Si la empresa no los tiene, la normativa y además la jurisprudencia de la Corte Constitucional hoy nos permite pedir mediante un habeas data correctivo la eliminación de esa deuda de todos los registros. Ya, ¿qué pasa en cambio si sí existe que usted tuvo una línea telefónica y por alguna razón la dejó de pagar años y esa deuda, que hasta a veces era en sucres, vino de Pacifictel o Andinatel, se ha convertido en una cifra asombrosa en dólares, $800, $1,500, que para alguna gente es su sueldo mensual? Tengo deudas de la época de Emetel, imagínese, Carlos. Deudas Desde entonces. desde esa época. Deudas que a todas luces podría usted solicitar la prescripción, pero aquí es importante aclarar que la prescripción no es automática, no pasa por el solo transcurso del tiempo, como mucha gente cree. Ajá. Primero es importante verificar que durante todo ese tiempo no se hayan hecho ni pagos ni convenios de pago. Segundo, que durante ese tiempo usted no haya sido citado con una coactiva o una demanda. Y tercero, y no menos importante, el paso del tiempo en lo que respecta a las deudas de las empresas públicas es 5 años. Ahora, aquí quiero hacer una digresión ¿5 importante. años qué? 5 años sin haberla pagado Ya, y sin que le hayan citado a usted con una coactiva, evidentemente. Si pasan 5 años de eso, usted ya no debe nada, prescribe. Tiene que solicitar ante la autoridad competente la declaratoria de prescripción y por lo tanto la eliminación. Ok. No es automático, hay que solicitarlo. Ok. Y ahí es donde hay un problema. ¿Y quién decide si le concede o no la eliminación? Actualmente un juez. Ah, Actualmente ok. un juez. Sin embargo,
Nosotros trabajamos hace ya 1 año y medio en una propuesta que luego en buena hora se pasó a la realidad, un reglamento de prescripción de deudas de CNT, en los que la CNT decidió emitir un trámite administrativo propio que le evita a la gente tener que gastar en jueces y abogados y congestionar más la función judicial para que dentro de la misma CNT, verificados los requisitos, se eliminaba la deuda. Pero Ese eso no reglamento, significa que ellos son juez y parte a la vez. Si bien te ahorras el problema de ir al juez, ustedes son juez y parte, pues, Carlos. ¿por? Porque el mismo ente que te cobra es el mismo ente que recauda, el mismo ente que te juzga, el mismo ente que te retiene el fondo de la cuenta y es el mismo que Pero el termina juez siendo que el decide beneficiario. finalmente es independiente. No, en la coactiva no. Ah, es la propia entidad. En la misma entidad, tú tienes un empleado recaudador que es funcionario de la misma institución pública que tiene la facultad de cobrarte ¿Y qué vía pasa coactiva. cuando le demuestras a la entidad el error? ¿Corrige? No. Y eso es parte de las cosas que hay que corregir. Ahora bien, la Corte ¿Por qué no Constitucional, corrige? bueno, porque como son juez y parte, al final del día, Mira, eso me perjudica. Tiene razón este pobre, pero qué pena, yo cobro. exacto, eso pasa. ¿Y el Lamentablemente precedente de la Corte Constitucional? dispone que mediante acciones de protección, que es una vía constitucional, usted puede corregir esos errores. ¿Por qué? Porque el mal llamado juez de coactiva, ya la Corte Constitucional lo dijo, no es juez, no tiene capacidad jurisdiccional, es un funcionario administrativo. Y Correcto. sus decisiones, por lo tanto, sí pueden ser revisadas vía acción de protección. Ok, complicado. Híjole. Carlos, si usted me lo permite, solo termino la idea de lo de la Desde luego, prescripción. dele. CNT emitió este reglamento, pero ¿qué pasó? A los pocos días cambiaron de administración y lo dejaron en desuso. Y esa norma, que era una herramienta ¿Qué lo valiosa, dejaron en desuso? ¿Lo desconocen? lo desconocen, simplemente no lo aplican porque afectaba los intereses de los estudios jurídicos externos que están cobrando deudas incobrables. Entonces, ese tipo de situaciones donde se ponen por encima ¿Es pasado en este periodo? por supuesto, Cuando Curi estuvo allí sí señor, y ahora hay uno nuevo. ahora hay uno nuevo que no sé quién es, pero fue en la época del señor Curi que decidieron, yo no sé si fue él o fue algún mando medio, Pero CNT en su época decidió simplemente no aplicó el reglamento. no aplicar el reglamento, que hubiera sido una herramienta valiosa por dos casos. Uno, porque se permitían eliminar deudas que no tenían sustento documental en un trámite mucho más rápido Ajá. ante un juez. Y dos, porque lograbas la prescripción de una deuda que tenía más de 5 años sin haber sido cobrada. ¿Cuánto le representa a CNT ese volumen de deudas que quiere cobrar? ¿Tiene idea? No tengo la cifra exacta, pero recuerdo que eran en esa época más de 30 millones de dólares. Ahora, es importante ¿Cuántos miles mencionar, de deudores significan eso? son casi, en esa época eran aproximadamente 15, 20 mil deudores. No lo recuerdo con exactitud, ¿Y de Carlos. qué montos entonces las deudas? Es que hay deudas desde 20 dólares hasta deudas de 3.000, 4.000 dólares. Depende Y por mucho una de... deuda de 20 dólares que no hayas pagado al Estado, ¿te pueden bloquear financieramente? Sí. ¿Cómo? Por 20 dólares que usted le debe al Estado, a través de la potestad coactiva, por ejemplo, pueden ordenar la retención de fondos en las cuentas. Que ojo, no es un Por bloqueo 20 general. dólares. Por 20 dólares. Pasado. Pasa mucho, sobre todo con las multas de tránsito, que son de valores normalmente de 40, de 35, de 60 dólares. Y ya que las menciona, en este caso, en el de que describí, a alguien le aparecen multas notificadas extemporáneamente. La multa, por lo tanto, es ilegal. Esa deuda no debe ser pagada. ¿Cómo llega a usted la persona que quiere ayuda y diga, estoy en esta situación? Ese caso específico no es del ámbito de mi competencia. ¿Por qué? Porque la impugnación de esa deuda no es por la deuda, sino por la forma en que no fue notificada la multa. Recordemos que ya la Corte dijo, una multa puede ser impugnada porque usted no cometió la infracción o porque no se respetó el debido proceso. Ok. En este caso, cuando usted no es notificado correctamente y en los tiempos que la ley dispone, se está violando el debido proceso y puede impugnar, pero es una impugnación a la multa como tal, la infracción Ante de la tránsito. misma entidad. No, esto se hace ante los jueces competentes de lo penal, que son los que manejan el tema de tránsito. ¿Y por qué en ese caso ustedes no pueden ayudar? Porque no se trata de un tema de deuda, sino de una impugnación de tránsito. Ahora, diferente es Es cuando ha una pasado el deuda tiempo. producto de una infracción de tránsito. Sí, Es una deuda. pero en cambio, cuando se trata de prescripción de multa de tránsito, eso sí lo hacemos. ¿Cuál es la diferencia cuando prescribe una multa de tránsito? Han transcurrido 5 años, no le iniciaron una coactiva, no lo lograron citar con la coactiva, por lo tanto usted puede solicitar la eliminación de esa deuda mediante la prescripción. Y hay entidades que comprendieron
y tienen un trámite como la NT y la CTE, pero hay otras que en cambio, a pesar de que hace 2 años se les dispuso por medio de una resolución de la ANT que tienen que emitir un reglamento de prescripción de deudas de multas de tránsito, no lo hacen, como la ATM de Guayaquil, que se ha opuesto a emitir el reglamento, a pesar de que sé que ya tienen un borrador, pero 2 años y no lo terminan de aprobar. Con lo que hemos escrito, a ustedes deben lloverle clientes. Gracias a Dios, sí, pero lo importante y lo de fondo es que todos se van tranquilos porque saben que toda deuda tiene solución. Y usualmente son clientes de pocos recursos. No siempre, Carlos, no siempre. Aunque usted no lo crea, hay muchas personas que teniendo una situación muy buena a nivel económico, de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo o una enfermedad catastrófica, la muerte de un familiar, un accidente de tránsito, hoy la situación de las vacunas. Hay una serie de factores que inciden en la capacidad de pago de las personas. La verdad, no pensaba que esto fuera tan grave y tan importante hasta que leí la investigación. No pensaba. Una cosa importante ya práctica. Desde la primera consulta ustedes cobran, o sea, yo voy a esta empresa, tengo un problema de deuda, quiero que me asesoren y me orienten. Esa primera sesión ya timbran. Cuando es una consulta simple, hemos habilitado una línea telefónica, Carlos, 1-800 deudas. La gente puede llamar, esa llamada no cuesta nada, incluso si usted no tiene saldo en su celular. Y nosotros le asesoramos en una primera etapa. Qué bien. Si es una consulta simple, ya si es una consulta un poco más compleja, sí es importante agendar una cita conmigo o con uno de nuestros abogados expertos en deudas que ya tiene un costo mínimo. Pero lo importante y lo de fondo, repito, es que todas las personas que conversan con nosotros luego recuperan la tranquilidad, porque el sobreendeudamiento es una situación que genera estrés, ansiedad, angustia. Hoy, incluso la segunda causa de divorcios en el Ecuador, luego de la infidelidad, está relacionada con las deudas. Cifras del INEC, no me lo inventé yo. Ok. Un dato más antes de la primera pausa en esta entrevista con César Coronel Garcés, y tiene que ver con algo que muchos temen si tienen deudas, que es la prohibición de salir del país. No, no se puede. Mira, antes era muy común y aunque tú no lo creas, hoy sigo yo resolviendo casos de gente que viene arrastrando prohibición de salir del país de algunas entidades públicas del pasado. Eso ya está, bueno, primero, desde la Constitución de 2008 nunca se debió hacer, pero ya la Corte Constitucional incluso emitió una sentencia muy clara que de alguna manera establece aspectos importantes. Primero, el juez de coactiva no es juez. Es un empleado recaudador o es un funcionario que ejerce una función recaudatoria, no es juez, no ejerce, digamos, un tema jurisdiccional. Segundo, el derecho a la libre movilidad de las personas de entrar o salir del país es un derecho que tenemos todos y que solo puede ser limitado por la orden de un juez competente. Y ya dijimos, el juez mal llamado juez de coactiva no es juez. Por lo tanto, la autoridad o la entidad de coactiva no puede ordenar la prohibición de salida del país. Ahora bien, hay algunas personas que dicen, es que tengo una orden de prohibición de salida del país por tal banco. No. Lo que pasa es que usted tuvo una coactiva con ese banco agotó todas las formas para tratar de cobrarle y no lo logró, y luego inició un concurso de acreedores donde ahí sí un juez civil ordena la prohibición de salida del país como una medida dentro del concurso de acreedores o, como la gente lo conoce, de insolvencia. Lo acabo de repetir aquí, eso fue con Nino Casanelo en RTP. Pero si tratamos el tema, es porque a pesar de que eso no se podía hacer, habían instituciones que lo hacían. ¿Como cuáles y por qué? Por ejemplo, era muy común por parte del IES y del SRI, que le iniciaban a usted una coactiva e inmediatamente ordenaban la prohibición de salida del país. La Constitución del Ecuador es clara. El derecho de libre movilidad que tienen las personas solo puede ser restringido por un juez competente. Y como lo digo en esa entrevista y lo he dicho acá también, un mal llamado juez de coactiva no es juez. Pero no es una medida de precaución lógica, sobre todo si son instituciones del Estado. Esta persona no quiere pagar o no puede pagar y cree que lo mejor es irse del país porque así no le podemos cobrar. Es una medida exagerada comparado si hacemos una ponderación de derechos, pero además existen otros mecanismos para poder cobrar. La coactiva además ya de por sí es un mecanismo bastante agresivo. ¿Qué pasa si el cliente le dice, abogado, lo siento, yo no le veo salida a lo que usted me ha presentado, disculpe, no lo cuente, esto es confidencial, me voy de aquí? Pasa, Carlos. ¿Y qué le dice usted? Porque además tiene un razonamiento, si me voy a España, si me voy a Estados Unidos, ahí me van a dar empleo, no voy a estar bloqueado o aislado financieramente como estoy aquí por $20 que debo, y desde allá voy a comenzar a mandar plata para pagar. Hay dos cosas que siempre digo. Uno,
la deuda usted lo va a perseguir donde quiera que se vaya. Y dos, en algún momento usted va a tener que regresar al Ecuador. Y cuidado, cuando regrese no lo van a dejar salir nuevamente. Que ojo, le ha pasado a varios clientes míos que luego de 30 años de vivir afuera han venido por Navidad a visitar a sus familiares y se encuentran con este tipo de novedades. Entonces, qué importante es tener en cuenta que las deudas, por el hecho de que usted se vaya del país, no se extinguen. Y que incluso estando fuera del país usted puede ser demandado e incluso sentenciado. Yo también tengo la deuda, como acabo de describir, que voy a generar, qué sé yo, $2,500 con lo que gane allá, de lo cual puedo mandar 400 mensuales para pagar mis deudas y en 2 años salgo. Pero sí, e incluso he visto casos de personas que se han ido del país, han ahorrado y luego con una suma importante de dinero hemos podido negociar de contado la deuda. Deudas de, por ejemplo, tuvimos un caso de $70,000, logramos negociarla en $28,000, porque cuando usted paga de contado, el acreedor tiene mayor disposición a perdonarle intereses, recargos e incluso en algunos casos hasta parte del capital. Ok. Más de esas posibilidades cuando volvamos con el abogado César Coronel Garcés sobre un tema que a muchos de ustedes aflige, pocos admiten y menos comparten. Deudas o sobreendeudamiento, estar endeudado con más de lo que se puede. Te luce mejor si te sale gratis. Usa la débito del Pacífico y tu compra puede salir gratis. Úsala en todos lados. Banco del Pacífico. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Cada partido puede marcar tu vida. Cada torneo puede marcar tu historia. Aquí nacen las leyendas. Copa Nacional Intercolegial, Marathon te espera. Esta entrevista verás que llega a ustedes los sábados a las 22 horas, es posible, gracias al auspicio del Banco Pacífico, Marathon Sports, Cardio Heredia, AO Sports Agency, la Sailing Week del Yacht Club de Salinas, Top Terra, solo para macrolotes, especialistas en eso, y Banques Club, en cuyo piso 33 grabamos este espacio. En la pausa comercial, revisábamos números con el abogado César Coronel Garcés del universo de deudores y del monto de deuda de ACNT, y resulta que supera lo que dijimos. ¿Por dónde anda? Para el año 2023 ya se hablaba de 1.753.000 deudores de CNT que suman con una cartera de vencida de $238 millones. Carlos, ¿por qué es importante depurar estos números de la CNT? Primero, porque hay que transparentar las cifras de la empresa pública, es la empresa de todos los ecuatorianos. Segundo, es indispensable evitar seguir desperdiciando el dinero en estudios jurídicos externos en la cobranza de una deuda que ya es incobrable. Y tercero, y no menos importante, darle un respiro a las personas que hoy están con coactivas cuando realmente son deudas que ya no deberían ser cobradas por la vía correspondiente. Y a la vez, ¿cómo depurar ese universo de 1.756.000 deudores, en donde habrán tramposos, morosos o otros que quieren ampararse en eso, otros que de verdad deben, otros que debiendo nunca se enteraron? ¿Cómo hacer ese discrimen? Aplicando la ley es clara. Si en 5 años a usted no ha podido pagar y no lo han podido citar, tienen que darle la prescripción. Y es importante que aclarar algo. Es un universo descomunal a la vez de trabajo. Sí, que si solo fuera ustedes no se abastecerían. Es que para la cantidad de gente que está en esos casos. Señor, usted no ha sido notificado en 5 años. ¿Y cuál es la otra condición? Han pasado 5 años, no ha pagado y no ha sido notificado con una coactiva en 5 años. Ya, por lo tanto, su deuda, aún teniendo un origen lícito, no la tiene que pagar. Correcto. ¿Es incobrable es una cosa? ¿O es ilegal cobrar es otra cosa? Es incobrable. ¿Qué Carlos, significa? Que no la puedo cobrar, pero que no que he perdido el derecho a cobrarla. Ha perdido el derecho a accionar la coactiva, que es la vía de cobro que tiene el Estado. Ok. Ahora, Carlos, y le queda otra,
¿Le queda otra? No, es que el Si no me Estado- puede embargar nada, no me puede reportar como deudor moroso, es que el reporte ya está hecho. Lo que pasa es que no le han iniciado a usted la coactiva ¿y cómo salgo del reporte después? ¿De qué me sirve que no me hagan la coactiva si consto allí? porque la prescripción implica la eliminación de la deuda de todo registro. Y quiero aclarar algo, Carlos. Pero no la están eliminando. Actualmente no, porque dejaron de aplicar el reglamento. Pero Pues si es se apli- terrible, eso es ilegal, eso es un delito. si se aplicara, y ojo, cuando nosotros acompañamos esta propuesta de reglamento, lo procuramos de tal manera que usted no necesite un abogado. No es que yo buscaba el beneficio de mi estudio jurídico, Ya. era un beneficio para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se había establecido un mecanismo absolutamente sencillo, administrativo, una carilla donde usted solicitaba número de cédula, nombre, mi deuda tiene más de 5 años, tiene que ser eliminada. Lamentablemente ese mecanismo se lo dejó en desuso Ya, y usted debería entre las reactivarse. salidas a corto plazo proponía retomar reglamento de prescripción de deudas incobrables con más de 5 años. ¿No lo han Correcto. derogado el reglamento? No lo han derogado, simplemente está en desuso. Y es un bonito término, ¿no? Aparte, ¿está en desuso? O sea, hay una autoridad que no está aplicando un reglamento vigente que tiene que aplicar porque no le da la gana. Eso es ilegal. Pero además, esto es político. O sea, hay que hacer una depuración urgente de esos 1.756, 1.756.000 deudores a NTE para solo actuar con quienes se deba y se pueda. Le están haciendo un daño enorme al gobierno y al presidente que por un lado se afana en alivio financiero y por otro lado tiene una empresa en donde ha habido corrupción, en donde ha habido sobresaturación de personal, en donde ha habido retraso tecnológico, en donde ha habido falta de continuidad, que es el problema de CNT, y ahora se le quiere encargar a los deudores. Ya, eso no puede ser. ¿Saben qué tuvo CNT primero que nadie? 5G. ¿La ha usado? ¿Saben cuando el 4G se habilitó? ¿Quién lo tuvo primero? CNT. ¿La ha usado? ¿Saben qué dejó en la obsolescencia a CNT? El no entrar en líneas de fibra óptica a tiempo. Y por eso despertó una competencia que ahora no puede sobrepasar. ¿Saben qué otros problemas tiene CNT? No me hagan contarles. ¿Y saben qué? El nuevo gerente está invitado para hablar aquí no solo de esto, que es un problema puntual, sino de todos los desafíos que tiene esa empresa. ¿Qué diablos van a hacer con CNT? ¿Seguir sacándole plata a los ecuatorianos? Ok. Precisado esto, de alternativas como las que hablamos recién, también informó en otros medios César Coronel Garcés. La gente cree que cuando ya está demandada es el fin del mundo. Y es todo lo contrario, se abre una puerta para poder negociar. Cuando definitivamente lo que tú buscas es conservar tu calificación en el buró de crédito y tú dices, necesito conservar mi calificación y no tengo otra alternativa. Existen otras alternativas, porque hay muchas personas que van y piensan que el refinanciamiento es la única alternativa y caen en eso. Muchas otras. Por eso hay que analizar la deuda, la anualidad, por ejemplo. Hay personas que están pagando deudas que tienen un origen ilícito o de dudoso origen, valga la redundancia. Por ejemplo, gente que le han falsificado la firma, que le han suplantado la identidad, no debería estar pagando. o que también pasa mucho, el acreedor no tiene ya los sustentos que documenten la deuda. Es decir, no existe el papelito del contrato de tarjeta de crédito que diga que tú estabas comprometido a pagar. Y si no hay, como dice mi tía Aurora, papelitos hablan, sin documentos no hay deuda. Por otro lado, existe también la prescripción. Cuando ha transcurrido cierto lapso de tiempo, ahora en la mañana, justamente 8:30 de la mañana tuve una audiencia, banca cerrada, imagínate una deuda recontra antigua, y ellos seguían peleando, esta pobre señora que además era una deuda de su ex esposo, le tenía loca y complicada su vida ya más de 20 años, logramos que el tribunal declare la eliminación en su totalidad, porque en ese caso era una deuda que tenía más de 5 años, que era el requisito legal. Estamos hablando de 20 años, ¿no? O sea, el requisito estaba cumplido de sobra, pero la prescripción hay que solicitarla ante un juez, no es algo que opere de forma automática. Bien, eso fue con María Fernanda Perrone y Doménica Tabacchi en el programa que tienen en RTP, lunes a viernes, 11 de la mañana. Y partía de lo que dijo al principio César Coronel Garcés ahí. Cuando la gente recibe una demanda o es demandada, cree que es el fin del mundo.
¿Cuál es el consejo de ustedes o cuál es la estrategia de cómo proceder cuando ocurre eso, cuando demandan a un deudor? ¿Cuál es el decálogo de procedimientos recomendado? Primero, no descuidarse. Segundo, recordar que con una estrategia clara puesta en acción, toda deuda tiene solución. Tercero, es necesario actuar a tiempo. Los plazos para contestar una demanda por deudas suelen ser muy cortos. 15 días. 15 días es un procedimiento ejecutivo, 30 días es un procedimiento ordinario, pero son plazos bastante cortos que es importante que el deudor comparezca. No se trata de desaparecerse, descuidarse o desconocer la deuda. ¿Y por qué aconsejan ustedes que no vaya a negociar directamente, que busque, no por más allá del hecho de que le convenga el estudio jurídico, negociar con un intermediario, con un abogado? Por una sencilla razón, si usted ya está demandado y usted llega a un acuerdo por fuera, el juez no tiene cómo enterarse. El proceso va a terminar, van a rematar a usted su bien y usted resulta que ya terminó pagando la deuda. Entonces, es importante que cualquier acuerdo que usted quiera alcanzar una vez demandado se haga ante el juez o ante la jueza que lleva ¿Y la ese caso. historia qué dice de las facilidades, descuentos, ventajas que consigue un deudor cuando contrata un intermediario, un abogado, un defensor, un representante, lo que sea, para por esa vía negociar el acuerdo? ¿Cuál es el porcentaje de mejoría o de éxito? No tengo una cifra exacta, pero es muy alto. Y de mi experiencia le puedo decir, Carlos, que hemos logrado muy buenos acuerdos. Es importante recordar que cuando... Son muy buenos acuerdos. Ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Tuvimos un caso en Santo Domingo de los Áchilas. El señor fue demandado en el 2019. Recién lo lograron citar en el 2023, perdón. El 2024 se hizo la audiencia. La deuda era de $28,000. No se había pagado durante todo ese tiempo. Llegamos a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Fijar la deuda en $15,000, ya con todo, capital, intereses, etcétera. Y esos 15,000 pagarlos en 30 cuotas de $500 cada una. Hoy ya el deudor ha pagado más de la mitad de la deuda y el acreedor ha recuperado parte de lo que prestó. Formidable. En ese caso, la pregunta es a la inversa. ¿Por qué el acreedor habría de aceptar un acuerdo tan beneficioso y dilatado para el deudor? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si bien es verdad, en la vida real las deudas siguen subiendo todos los días por los intereses, a nivel contable las entidades financieras, conforme pasa el tiempo, estas deudas se vuelven incobrables e irrecuperables. E incluso son una carga para la entidad financiera al momento de su calificación por niveles de riesgo. Por lo tanto, esa entidad prefiere al menos recuperar algo de lo que te prestó que seguir teniendo los niveles de morosidad que le pueden afectar en su calificación. En otra suposición es que se va usted a volver millonario con la cantidad de clientes que estarán en esa situación. Ese no es el propósito. ¿No cobran ustedes? ¿Son una entidad de beneficencia? Carlos, pero tenemos las tarifas más bajas del mercado y le permitimos a la gente pagar en cuotas. ¿Sobre qué se aplican las tarifas? No sobre la cuantía del juicio, sino sobre el valor real de la deuda. Porque esa es otra situación también, que normalmente en la pretensión el acreedor pone cualquier cosa. Y hemos tenido casos ¿Quién les paga a ustedes? ¿El acreedor? No, el deudor. El deudor. ¿Y cuánto les paga? Dependiendo del caso. ¿Pero cuál es el promedio? ¿Les paga $500, $600 por un juicio que puede demorar 1 o 2 años? O sea, ¿en serio? En realidad son tarifas bastante bajas que las podemos sostener porque somos una inversión 100% chilena. O sea, ustedes no ganan según el volumen del monto ahorrado. Por ejemplo, debes 28,000, hemos conseguido que te dejen en 20,000 a pagar en 5 años, De esos 20,000, o sea, 10% son nuestros, es decir, $2,000. Entonces, cada vez que vayas a pagar 500, nos dejamos 100 nosotros. No, por 2 razones. Uno, porque yo no puedo trabajar bajo expectativas. Somos un negocio al final, como usted bien lo dijo. Y 2, porque el Código Orgánico de la Función Judicial me impide a mí en el ejercicio de la profesión como abogado ofrecer resultados. Yo no puedo ofrecer resultados, sí debida diligencia, sí los mejores esfuerzos. ¿Y qué tiene que ver que sea una empresa chilena para este trato tan benevolente o flexible con el cliente? 2 cosas. Nuestra forma de cobrar es diferente a los estudios jurídicos ecuatorianos. Y 2, al ser una inversión extranjera nos ha permitido dar estas facilidades a los usuarios justamente porque el nuestro es un sistema masivo. Yo no soy un gran estudio jurídico que tiene 10 clientes que pagan $100,000 cada uno. Nosotros somos un estudio jurídico donde tenemos 1,000, 2,000 clientes que pagando un valor pequeño sostienen nuestra operación. O sea, ganan por volumen. Por volumen. Es importante que lo tengan claro. No son una institución de beneficencia, pero sí por las características y forma en que se benefician bastante al deudor que además de estar desesperado, no quiere estar explotado. ¿Qué otras salidas hay?
te luce mejor si te sale gratis. Usa la débito del Pacífico y tu compra puede salir gratis. Úsala en todos lados. Banco del Pacífico. Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Para completar el panorama que estadísticamente justifica por qué hacemos este programa, que pienso que ustedes están disfrutando más de lo usual cuando hablamos normalmente de política, y esto tiene que ver con la política. 46% ha aumentado el porcentaje de ecuatorianos que usan tarjetas de crédito para productos básicos. Es una estadística de Cantar, en cambio, con K. Según la Superintendencia de Bancos, en supermercados, más del 22% de las compras con tarjeta fueron diferidas en supermercados. 1.260.000 ecuatorianos que alguna vez accedieron al sistema financiero han sido expulsados porque sus condiciones crediticias se han deteriorado, según la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo RFD. Ya mencioné que 3 de cada 10 personas tienen acceso a crédito de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo RFD. No tiene una cultura de ahorro, según la Corporación Andina de Fomento. A mayo del 2025, solo el 35.2% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, de acuerdo al INEC. Y después de la infidelidad, ya lo mencionó César Coronel Garcés, que se acaba de casar, muy tarde, por cierto, y consciente de eso, nunca va a transgredir la línea roja. Las deudas son la segunda causa de divorcio en Ecuador. Sigamos entonces con sus deudas, y las mías, que también, por cierto, las tengo. No sobredimensionado, pero las tengo. Y muchas tienen que ver con los divorcios. Es decir, con el hecho de tener Causa y efecto. Es decir, con el hecho de tener que comenzar otra vez. Nada más. Es decir, a Dios gracias he podido. 4 veces volver a comenzar otra vez. ¿Ya? Yo lo considero una bendición en vez de un problema. Fuera de bromas. Carlos, si usted me lo Sí. permite, quisiera mencionar algo sobre las cifras que usted acaba de Dele. decir. Hay dos que son de impacto. Usted ha dicho, ha aumentado en una proporción del 46% la gente que está utilizando la tarjeta de crédito para las compras del supermercado. Creer eso, para comer Los comida. ecuatorianos estamos comiendo en cuotas. La leche, el pan, los huevos, estamos comiendo en cuotas y esto es grave. Evidencia, además de falta de liquidez de muchas familias, un tema de educación financiera. Y otra cifra que usted mencionó, solo 3 de cada 10 personas mayores de 15 años tienen acceso al crédito formal. ¿Qué significa esto? Que 7 de cada 10, es decir, el 70% de la gente está expuesta al chulquero, un negocio que cada vez crece más en el Ecuador, que tiene fondos de orígenes ilícitos, métodos de cobranza violentos. Y solo le voy a poner un ejemplo, Carlos. Si usted se va a las 5 de la mañana al mercado de Caraguaña, aquí en el sur de Guayaquil, llega la pesca y llega el chulquero y le dice, señora, ¿usted a qué hora más o menos venderá toda la pesca del día de hoy? 5 de la tarde. Muy bien. ¿Cuánto necesita? $100. Ok, tenga los $100. A las 5 de la tarde estoy aquí con mi moto y me va a pagar de los $100 el 20%, $20 más. Y resulta que uno dice, oye, le está ayudando. No, porque es el 20% diaria, que es más del 1.300% anual. O sea, al día siguiente vuelve y le cobra 20 más. Lo mismo. Sin haberle dado otros Es que 100. ese es no, le vuelve a dar 100, obviamente, y le vuelve O a sea, prestar. ya le prestó 200. Ya le prestó 100, le pagó los 100 y le cobró el 20%. Al día siguiente, otros 100, le pagó los Lo 100. que le da a las 5 de la tarde son $120. Sí, señor, así es. Eso pasa todos los días mientras usted y yo estamos aquí conversando en el mercado de Caraguay. 20% de interés diario. Y en muchos mercados del país y en muchos tipos de negocios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente no tiene acceso al crédito formal, se expone al chulquero. Y eso es grave. Ok. Vamos a algunas alternativas de una revisión rápida de lo que proponen corto plazo por parte de César Coronel. 1. Acuerdos más flexibles. ¿De qué se trata esto? Reformar leyes para facilitar pactos entre bancos endeudores.
La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que se creó a propósito de la pandemia creó una figura que se llamaba acuerdos preconcursales, que le permitían al deudor y al acreedor sentarse en una misma mesa a negociar casi de forma obligatoria. Ese mecanismo dejó de tener vigencia en el 2023 y casi no se aplicó. Yo lo que sugiero, nosotros sugerimos, es que esto se incorpore de manera definitiva en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para que las personas, sin tener que llegar a un proceso judicial, puedan sentarse a negociar con sus acreedores, porque cuando un acreedor le cierra la puerta al deudor, ni el acreedor cobra, ni el deudor paga. Ley de segunda oportunidad inspirada en países como Chile. Como lo dije hace un minuto, en el Ecuador un delincuente tiene más derechos que un deudor. Un deudor que se atrasa 3 meses queda marcado de por vida. Y lamentablemente esa es una realidad. Hoy La propuesta es que en Europa, en Chile, por ejemplo, lo logramos ya, una ley de segunda oportunidad. Si usted se endeudó de buena fe y no pudo pagar, entregó todos los bienes que tenía, usted vuelve a empezar desde cero y tiene una nueva vida crediticia sin que su pasado sea un obstáculo o un peso. Ok, usted propone también condonación efectiva y sin trabas. Pero el problema es que incluyen esto al Banco del Pacífico, por si acaso. El hecho de que sea nuestro auspiciante no significa que no podamos hablar crítica o independientemente de él. Lo propone para el Banco de Fomento, lo puedo entender. El Banco del Pacífico es un banco privado, no puede condonar deudas como si fuera un régimen público. No puede, sin embargo, recordemos que también el Banco del Pacífico ha otorgado muchos créditos educativos. Nosotros no estamos de acuerdo en general con la figura de condonación, sin embargo es verdad que hay ciertos casos, como por ejemplo aquellos estudiantes que durante más de 5 años no han pagado el crédito estudiantil, que están coactivados ellos y sus familiares, garantes, padres, incluso gente de la tercera edad. Esos chicos no han conseguido un empleo, deudas que no superen los $5,000, nosotros sugerimos como una medida urgente que deben ser condonadas. Por parte del Banco del Pacífico, aunque hayan sido otorgados a través del IES. Que hay dos orígenes. El origen es el mismo, mejor dicho, el tema del Fondo para Créditos Educativos que se lo ha dado a través del IES o a través del Banco del Pacífico. Una última pausa y volvemos con otros análisis de soluciones a corto plazo al problema de sobreendeudamiento de muchos ecuatorianos. Institucional es el mecanismo idóneo para restringir los derechos de estos 10 de la banda frente a los derechos de los 18 millones. Y preguntas que abren caminos. ¿Usted no considera que dentro de la emergencia judicial debe estar la posibilidad de destituir jueces y fiscales en manifiestos casos de corrupción? O, ¿sabe qué? Negligencia. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos. 101.7 FM. Vito TVO. Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Algo más respecto a Banco Pacífico que propone César Coronel Garcés. Ampliar el plazo de 24 meses para pago de deudas coactivas. Siendo una institución o un banco privado, el Banco del Pacífico tiene poder coactivo. Pero como parte de eso, su plazo máximo para pagarte una deuda coactivada es de 24 meses. Usted sugiere que lo amplíe. Sí, hace 1 año y medio aproximadamente el gobierno del presidente Noboa presentó una propuesta de ley que reformó el Código Orgánico Administrativo. ¿En qué sentido? El Código Orgánico Administrativo dispone que las deudas que ya están en coactiva se pueden pagar mediante facilidades de pago hasta 24 meses. La reforma que presentaron y que se aprobó dispone que la banca pública puede excederse de ese tiempo. Tanto es así que el BIES y CFN ya han emitido norma interna que permite a los deudores pagar estas deudas hasta en 30 años. Pero esa no es Esa banca disposición pública. no se puede aplicar a Banco del Pacífico porque no es banca pública, pero sí tiene coactiva. Por lo tanto, es importante reformar la ley en el sentido de que Banco del Pacífico, aunque no es banca pública, pero que sí tiene potestad coactiva, puede otorgar facilidades de pago en un plazo mayor a los 24 meses, que hoy es una traba para ambas partes, porque Es ni el decir, no deudor puede proponen pagar ni el quitarle acreedor la cobrar. facultad coactiva, pero que amplíe el plazo a la par de las instituciones financieras públicas, aunque no lo sea. Bueno, usted ahí me está invitando a un tema mayor. Sí, yo sí estaría de acuerdo que le quiten la potestad coactiva, pero eso va a ser un tema de largo plazo. Pero por lo pronto, si ya la tienen, al menos ¿Es ilegal que permitirle. un banco privado tenga potestad coactiva?
no es ilegal. ¿Por qué? Porque se reformó el Código Orgánico Monetario y Financiero y lo hicieron legal. Ahora, si nos ponemos a filosofar sobre la coactiva debería ser solo restrictiva para el cobro de impuestos, que es como nació en sus orígenes la figura de la coactiva. Luego, ahora hay coactiva para todo, pues, ¿no? Multa de tránsito y para todo. Entonces, se ha desnaturalizado un poco el tema, pero es lo que ya la ley hoy establece, aunque no estemos de acuerdo. Usted habla de extender los beneficios de la ley de alivio financiero, porque esas medidas vencieron el 28 de febrero pasado. Correcto. En diciembre del año pasado se creó la Ley Orgánica de Alivio Financiero, una norma que nosotros aplaudimos y que incluso estuvimos en la Asamblea participando en esa aprobación. Sin embargo, muchos de sus beneficios solo aplicaban hasta el 28 de febrero y el tiempo quedó corto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le decían a una empresa o a un negocio de crédito productivo que si pagaba todo el capital le perdonaban los intereses en buena hora. Pero ¿cómo conseguía usted enero y febrero, en 2 meses, todo el valor del capital? Era imposible. Por lo tanto, es necesario que este tipo de disposiciones se amplíen, porque como ya lo dije hace un momento, la voluntad política es importante, pero no es suficiente, porque lamentablemente hay mandos públicos que son ineficientes. Ok, estamos hablando aquí de cómo aliviar, apoyar, solucionar deudas para personas que se sobreendeudaron. ¿Y por qué no castigarlos por irresponsables o ignorantes también? Que aprendan. Bonita cosa, que gran alcahuetería, ¿no? Varias cosas. Primero, quien se endeudó lo hizo de buena fe, con responsabilidad y debida planificación. Lamentablemente, probablemente hay excepciones, pero Carlos, no, hay muchas, una serie de factores. hay muchas que lo hicieron apostando a eso. Me consta que la deuda me la impusieron y no existía cualquier cosa. Como digo, la gran mayoría de personas tienen un buen carácter de pago y se endeudaron de buena fe. Ahora, eso es otra cosa. Sí. De su experiencia. Sí. La gran mayoría de personas. La gran mayoría. Cuando llega a su estudio jurídico alguien que usted evidentemente ve que no ocurrió así, ¿lo acepta? No. Le dice, mira, aquí no actuaste de buena fe, pero te vamos a ayudar, o les dice, no, gracias. Nosotros somos una empresa extranjera con una política muy clara de compliance, con una serie de restricciones, y ese tipo de casos no los podemos nosotros tomar, por una sencilla razón, porque nosotros no estamos aquí para promover la falta de pago. Todo lo contrario, y no lo he podido mencionar, Carlos, pero nosotros tenemos 4 líneas de trabajo. La defensa es solo una de ellas. También trabajamos en educación financiera, estamos con varias universidades y medios de comunicación y redes sociales. Están atacando el efecto, ¿por qué no atacan la causa? Educación financiera, informar a la gente que aún siendo pobres saben endeudarse. Por supuesto, estamos trabajando también en información sobre derechos y el cuarto elemento, la incidencia política, a través de propuestas como las que hemos presentado o el seguimiento de algunas que en su momento ya se han aprobado. Bien, una última cosa. El ejemplo que analizamos de la gente que cae en el churquero todos los días es a la vez sobresaliente en cuanto a productividad. ¿Cuán formidable no es esa persona que todos los días no tiene capital para comprar pescado, pero lo tiene al final de un día productivo para pagar ese capital más 20% de intereses y supongo que reservarse algo adicional para sobrevivir en el tiempo? Es decir, ahí lo que hay es una falta de orientación y formación de ese ente productivo que es esta persona. Pero también hay una falta de acceso al crédito formal. Producto de las restricciones que muchas veces la banca formal le pone a los deudores. De que no está bancarizado. El problema no es la bancarización. Hoy más o menos 7 de cada 10 personas tienen una cuenta bancaria en el Ecuador. Ha crecido la bancarización. Ha crecido la banca. El problema es el acceso al crédito. Que esa persona que tiene una cuenta pueda acceder a un préstamo. Pero ¿qué más de ejemplo que ese? O sea, es posible que el que vive del churquero tenga una cuenta, pues no le prestan viendo lo que produce. Correcto, lamentablemente no le prestan. ¿Y ¿Por qué qué? piensa? Porque hay una serie de restricciones. Solo para poner un ejemplo, Carlos, hay muchas personas que hoy están utilizando una tarjeta de crédito o crédito de consumo para poder levantar un negocio cuando no pueden acceder a un crédito productivo por la cantidad de restricciones. Tráigame un proyecto y si a la persona de la ventanilla no le gusta el proyecto que usted le trajo, simplemente le niegan el crédito. Entonces eso le obliga a mucha gente o a ir al chulquero o a endeudarse con tasas de interés más altas como las de tarjeta de crédito o crédito de consumo, cuando eso no es sostenible para un negocio en ningún caso. Eso me obliga a mí a programar otro programa, seguramente con el presidente de Asobanca, quien 2 veces he molestado, insistido y presionado sobre este tema. La necesidad de crear mecanismos en la banca convencional para crédito productivo a gente como esta,
que tiene problemas que terminan en deudas como las que acabamos de reseñar, necesitando orientaciones como las que hemos revisado, o en peores situaciones todavía, que es decir, unos yéndose por el lado del delito y otros cayendo en manos de delincuentes, como los chuqueros. No falta uno que otro que decide acabar su vida también por el nivel de deudas. Gracias a César Coronel Garcés por sus extraordinarias orientaciones para quienes tienen problemas de deuda, para quienes están sobreendeudados y necesitan ver que, en efecto, al final del túnel hay una luz. Hasta la próxima semana. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico. Top Visión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.